Quiero darle ahora la bienvenida al economista Abelardo Pachano, analista económico, exgerente del Banco Central. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, un gusto saludarle. Bueno, economista, el gobierno se encuentra en una encrucijada. Han dicho que enviarán las veces que sean necesarias este proyecto de ley de defensa de la dolarización hasta que pueda llegar al Pleno para su aprobación, pero lo cierto es que el tiempo transcurre y está en juego hasta cierto punto un desembolso del Fondo Monetario Internacional para el mes de abril. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias si es que no se logra dar paso al tratamiento y posterior aprobación de las reformas planteadas? Bueno, Lidia, yo creo que esta es una de las reformas fundamentales que tiene que introducirse en la legislación ecuatoriana para rescatar a una institución que hoy día ha sido secuestrada por el Poder Ejecutivo y que le ha quitado toda la funcionalidad y respetabilidad que debe tener para cumplir con su propósito. El Banco Central en el mundo, y no solo en el Ecuador, es una institución que requiere de un enorme grado de autonomía y de gran capacidad técnica para poder ofrecerles a las comunidades la existencia de una economía estable, de una economía pujante y de una economía creíble y sostenible. No hay ejemplos en el mundo de bancos centrales dependientes del gobierno central que tengan resultados buenos de mejoramiento del bienestar. Es todo lo contrario. Los casos de bancos centrales secuestrados demuestran que se contaminan las políticas económicas y se destroza el bienestar. Ejemplo, en América Latina, Argentina es un caso, Venezuela es un segundo caso. Ejemplos en América Latina de bancos centrales independientes con buenos resultados, tenemos Perú un caso, Colombia otro caso, Uruguay otro caso. De tal manera que en ese sentido, el proyecto de ley lo que busca es regresarle al Banco Central a tener esa autonomía técnica y esa responsabilidad política que la perdió en el gobierno del presidente Correa, que ha mejorado indiscutiblemente a lo largo del gobierno del presidente Moreno, porque ya se introdujo una reforma en donde se le impide al Banco Central poder financiarle el presupuesto o el gasto público del gobierno nacional. Pero falta complementar esa reforma para poder darle al Ecuador la existencia o volver a tener la existencia de una institución que se vuelva creíble a todos los sectores, que no dependa del gobierno ni tampoco dependa de las actividades privadas. Es decir, que no represente ni a la banca, ni a las cooperativas, ni tampoco represente al gobierno, sino que le represente el interés colectivo de toda la sociedad ecuatoriana. Y eso tiene Ahora, pero esta propuesta de blindar el Banco Central, de que deje de ser una institución hasta cierto punto emisora, pero también prestamista de última instancia, y bloquear esta opción que sea también un organismo crediticio, ¿pudiera contener alguna arista donde se habla de alguna excepción en caso de emergencia? Y se lo pregunto porque hoy se promueven ofrecimientos incluso que van ligados a ser financiados con ese dinero que está en manos del Banco Central a través de la figura de una emergencia debido a la situación que afronta el país. No, el Banco Central ya no es banco emisor, el Banco Central ya no es prestamista de última instancia. Esas dos funciones desaparecieron con la dolarización. Hoy el Banco Central es un custodio de los recursos que le entregan el sistema financiero ecuatoriano y que en parte es de todos nosotros. Y una parte de nuestros depósitos van al Banco Central del Ecuador como respaldo de liquidez para momentos de necesidad, o recursos que pertenecen a instituciones que, siendo del sector público, son independientes del gobierno. Caso de municipios, caso de consejos provinciales, caso de empresas públicas, caso de universidades. Todos esos recursos tienen un propietario legítimo y el Banco Central no es prestamista, dejó de ser prestamista el momento en que perdió la facultad de ser un emisor. Entonces, en ese sentido, el manejo de la liquidez por parte del Banco Central es precisamente esencial para las etapas de emergencia. Si la liquidez se la utiliza para este tipo de propósitos de gasto público, pues simplemente cuando tengamos una emergencia no vamos a tener a quién recurrir.
Pero antes de eso, inclusive, hay que reconstruir el propio balance del Banco Central, porque del total de obligaciones que tiene para con estas instituciones que le acabo de nombrar, que son entre 12 y 13 mil millones de dólares, apenas tiene 6 mil. Los otros 6 mil o 7 mil millones se llevó el gobierno anterior y le entregó o bonos del Estado, que no son negociables en el mercado, o le entregó acciones de la corporación financiera o de Banco Ecuador, que no son de ninguna manera instituciones que se negocian en las bolsas de valores y que pueden obtenerse liquidez. De tal manera que ya desde ahora mismo el plan de reestructuración del balance del Banco Central es un plan que consta en esta ley y que tomará algunos años hasta poderlo conseguir. El daño es enorme el que se ha hecho y no hay que volver a incurrir en eso. Y de ahí es la importancia de tener un directorio técnico de alto nivel, cuarto nivel de formación profesional, 10 años por lo menos de experiencia en este campo, para que esas personas con la responsabilidad puedan asegurar, primero, que la normativa del sistema financiero ecuatoriano es una normativa que asegura buen manejo de los recursos por parte de los bancos y las cooperativas. Segundo, de que también pueda poner normativa al mercado de valores, al mercado de capitales. Tercero, que le ponga también normativa al mercado de seguros. En definitiva, que sea un organismo que compendie absolutamente todo tipo de intermediación financiera de una manera coherente y aplique los principios internacionales de gobernanza del sistema financiero, que son de alguna manera resumidos en lo que nosotros conocemos las condiciones o los principios de Basilea, en donde los bancos centrales... Ahora, pero reestructurar este balance economista que usted dice del Banco Central y que se vuelve tan necesario ya sería un trabajo que pasaría al próximo gobierno, a quien asuma en mayo. Y probablemente al siguiente también, porque es un tema que hay que recuperar esos 7 mil millones de dólares, y esos 7 mil millones de dólares en el estado de postración que tienen las finanzas públicas, en el corto plazo no van a poder ser devueltos si no hay capacidad de pago por parte del gobierno. Y aquí surge otra, yo diría, inconsistencia terrible con lo que propone. ¿Quién presta a un deudor que se sabe que no tiene capacidad de pago? Nadie, en ninguna parte del mundo. ¿Cómo puede ser posible que se pretenda que le presten al gobierno una cantidad de recursos que deben ser líquidos, sabiendo que el gobierno no tiene capacidad de pago? De tal manera que es hasta desde el punto de vista de manejo del riesgo un sinsentido lo que se está planteando ahí. En ese plano, entonces, el periodo de recuperación del balance del Banco Central va a ir más allá de un periodo de gobierno. Y cuando tengamos el 100% del balance del Banco Central recuperado, tendremos que iniciar una etapa de mayor capitalización del Banco Central para que con recursos adicionales, y escúcheme bien, Liz, con esos recursos adicionales, ahí sí se pueda tener un prestamista que regule los mercados de capitales y monetarios, porque esos recursos ya no le pertenecen ni a las instituciones financieras, ni a las cooperativas, ni al gobierno, ni a las entidades públicas, sino que son propiedad del Banco Central del Ecuador. Y ahí, con ese recurso que nos representa a todos, sí se puede regular y mejorar la conducta de la economía ecuatoriana con un Banco Central mucho más activo. De tal manera que es una tarea de largo plazo, Liz. La dolarización exige eso. El programa que está establecido en la reforma legal es un programa consistente. Ojalá la Asamblea vuelva a revisar esta decisión en consulta que ha vuelto a tomar. Me parece que le cabe la responsabilidad y señalarles que son responsables enormes de lo que nos pueda pasar en el futuro por una falta de diligencia política. Y antes de hablar de esa responsabilidad de la Asamblea o de esa actuación de la Asamblea, sí quisiera preguntarle, usted acaba de hablar de la necesidad de tener esos prestamistas, ¿no? Y el hecho de que estas reformas no se aprueben pone en riesgo incluso esa confianza del Fondo Monetario Internacional, que en abril tiene que hacer un desembolso de 450 millones de dólares. Analizando el otro escenario, si no pasaran estas reformas, ¿a qué se vería abocado el Ecuador en la necesidad de financiamiento? Usted decía, difícil que alguien confíe. Hace algunos años atrás, el principal financista o prestamista pues era China, basado en una negociación donde tenían un beneficio a través de réditos petroleros. Y incluso ahora, entre los candidatos, pues uno de ellos habla de no descarta a Asia nuevamente como tenerlo, como
como gran apoyo financiero para el país. Claro, pero ahí el tema vuelve nuevamente a encender las luces amarillas y rojas de la conveniencia de ese tipo de endeudamiento. Recordemos que los préstamos que vienen del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, son préstamos con tasas de interés muy bajas, largo plazo y periodo de gracia. En el caso del Fondo Monetario son a 10 años plazo, con 3 años de gracia y el 2,5% de interés. De tal manera que si le comparamos con los créditos chinos, la distancia es monumental. Los créditos chinos vienen a 9,5%, 10% de interés, son a 4 o 5 años plazo, no tienen periodo de gracia y encima tienen garantía de petróleo. Entonces, ya hemos cuestionado mucho ese tipo de operaciones y volver a hacerlas me parece que sería una irresponsabilidad muy grande para con el propio país. Ahora, en el año 2020 nosotros como Ecuador salimos bien librados después de semejante pandemia y paralización, porque los organismos multilaterales nos dieron una mano importante. El Fondo Monetario nos entregó 4.000 millones, el Banco Mundial, si no me equivoco, cerca de 1.000 millones, el BID alguna cantidad parecida. Y hoy día nuestros principales acreedores son los multilaterales, ya no es China. Y el principal acreedor nuestro es el Fondo Monetario, y eso en buena hora. De tal manera que si en el año 2021 nosotros no llegamos a un acuerdo con el Fondo, la situación de viabilidad del sector fiscal se vuelve tremendamente complicado. El no desembolso de los 400 millones en el mes de abril traerá también secuelas yo diría, de postergación de desembolsos de los organismos que trabajan muy cercanamente al fondo, como el Banco Mundial o el BID, de tal forma que se pondrá muy apretada la atención de la caja del presupuesto del Estado. Entonces, mirado en perspectiva, sin los multilaterales, el Ecuador va a pasar o podría pasar momentos dramáticos, tremendamente conflictivos, socialmente muy graves, y desde el punto de vista de estabilidad del sistema financiero y de estabilidad de la dolarización, complejos, tremendamente retantes para el buen funcionamiento, porque el gobierno no tendría a quién recurrir, y si es que va a atender con un abuso por parte del gobierno al Banco Central del Ecuador, nosotros ya sabemos lo que nos está amenazando. Economista, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle sobre lo que usted ya hablaba, y es este rol de la Asamblea. Ellos han calificado de inconstitucional incluso este proyecto de reformas y por eso lo devolvieron, porque decían algunos de los integrantes del CAL que no podían irse en contra de la Constitución al pedirle cosas como que la Asamblea designe ahora quienes van a por ejemplo, conformar la Junta, pero hay juristas y constitucionalistas que dicen que ese no es el rol del CAL. El CAL tiene que acogerse a tareas administrativas. ¿Qué ve usted debe pasar entonces de aquí en más cuando el Ejecutivo devuelva nuevamente este proyecto de reformas? Yo he leído opiniones sensatas, serias de juristas connotados del Ecuador, en donde señalan con mucha claridad que la única institución que tiene capacidad jurídica para establecer la inconstitucionalidad de una norma expedida es la Corte Constitucional. Mientras están en proceso de discusión proyectos de ley, nadie tiene la capacidad legal para poder interpretar si es que esa norma es o no es inconstitucional. Y al CAL no le corresponde hacer esa tarea. El CAL lo que tiene es que ver que se cumple el procedimiento. Yo creo que el procedimiento ha sido absolutamente claro y debe dar paso a la discusión del proyecto de ley. El grupo de legisladores que conforman el CAL creo que están cometiendo un error muy fuerte y están asumiendo una responsabilidad política con enormes derivaciones económicas en contra del interés de la gente en general. Porque esto puede devenir en una situación casi inmanejable para la economía y para el próximo gobierno. Habrá que ver entonces qué pasa en los próximos días. Quiero agradecerle, economista, que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz.